Apreciados amigos, me siento feliz y agradecido a Dios por el privilegio de poder encontrarme nuevamente con ustedes para continuar el estudio de los fascinantes misterios de la revelación divina encerrados en las profecías bíblicas, particularmente en los libros de Daniel, en el Antiguo Testamento y en el Apocalipsis en el Nuevo. Ese gigante de la fe que fue el apóstol San Pablo, en sus 2 cartas recomendó enfáticamente el estudio de las profecías a todos los cristianos. Tan es así que si él viviera hoy, cuestionaría muy seriamente la genuinidad y legitimidad de toda iglesia cristiana que no las tuviera en alta estima y que no las hiciera parte fundamental de su enseñanza. Varias veces nos hemos referido en estos estudios a lo que San Pedro escribió en su 2ª carta, capítulo 1, versos 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura que cualquier vivencia o impresión u opinión que podamos tener, a la que hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Como ya consideramos este pasaje tan enormemente relevante en un tema anterior, me limitaré a destacar 2 o 3 de sus puntos más importantes. Primero, las profecías proporcionan una orientación segura y certera. No hay absolutamente nada que pueda reemplazarlas. Podemos experimentar vivencias muy fuertes, de esas que no pueden olvidarse fácilmente, como las que 3 de los discípulos, los hermanos Juan y Santiago y Pedro, tuvieron en la transfiguración de Cristo, que fue algo impactante y altamente emotivo, es cierto, como Pedro lo repasa en los versos previos del capítulo, pero en sus palabras, la palabra profética es más segura, más permanente. Segundo, las profecías constituyen una luz, una antorcha en la expresión del apóstol, cuyo resplandor perfora la bruma del futuro. En revelarnos el futuro no hay nada que pueda reemplazarlas. Son insustituibles, porque solamente Dios conoce el futuro y lo conoce a la perfección en todos sus detalles, como lo ha demostrado a cabalidad en el cumplimiento exacto de centenares de profecías contenidas en su santa palabra. El consejo del apóstol es prestarle cuidadosa atención. En su declaración, hacéis bien en estar atentos. Tercero, prestarles atención, estudiarlas, dejarnos guiar por ellas. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esto es, hasta el regreso de Cristo, tiempo en el cual, habiendo completado su precioso objetivo de orientar al pueblo de Dios, dejarán de ser. San Pablo también se refirió a ese momento en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versos 8 y 10. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Es decir, su cumplimiento final dejará atrás todos los cumplimientos parciales. Y cuarto, cuando leemos y estudiamos las profecías, hay algo de extrema importancia que debemos tener siempre presente. ¿Cómo lo expresó el apóstol? Verso 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y enseguida en el verso 21, siendo que el Espíritu Santo fue quien inspiró a los profetas, es solamente el Espíritu Santo quien puede interpretarlas correctamente. Esto quiere decir que no debo intentar comprender las profecías sin antes pedir la ayuda del Espíritu Santo. Y la seguridad de que Él me guió en mi interpretación se comprueba en la armonía de la misma con el testimonio de toda la palabra de Dios. Esa es la prueba expresada por el profeta Isaías. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. Hoy quiero compartirles lo que el mismo apóstol San Pedro escribió acerca de las profecías en su primera carta,
capítulo 1, versículos 10 al 16. De esta salvación investigaron e inquirieron con diligencia los profetas que anunciaron la gracia que os estaba destinada, procurando descubrir el tiempo y las circunstancias que señalaba el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos cuando predecía las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias que seguirían. A ellos, que no ministraban en beneficio propio, sino en nuestro favor, les fue revelado este mensaje que ahora os anuncian los que os predican el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, mensaje que aún los ángeles ansían contemplar. Por eso, ceñid vuestra mente, sed sobrios, y fijad toda vuestra esperanza en la gracia que os es dada cuando Jesucristo se manifieste. Como hijos obedientes, no os conforméis a los malos deseos que teníais cuando estabais en vuestra ignorancia. Antes, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra conducta. Pues escrito está, sed santos, porque yo soy santo. San Pedro se refiere a tiempos en los cuales los creyentes vivían en ignorancia de los alcances y el poder de la gracia divina, lo que se revelaba en su conducta desordenada, totalmente reñida con la santidad que Dios espera de su pueblo. Sin embargo, todo cambió gracias al ministerio del Espíritu Santo en sus siervos escogidos, los profetas. Lo que ellos escribieron en sus libros no fue para su propio beneficio, sino para el nuestro, para que quienes a través de los siglos vivieran con sus esperanzas centradas, más fijadas en el Mesías, anunciados por los profetas, tanto en su primera venida como en su regreso, en su segunda venida. Y el apóstol concluye su fervorosa recomendación de estudiar las profecías, subrayando la estrecha relación del mensaje de las mismas con la santidad de la conducta, de la vida. Qué mensaje y qué estímulo tan relevante del apóstol a los creyentes de todos los tiempos. La Iglesia cristiana mayoritaria le ha atribuido muchas cosas al apóstol San Pedro, la mayoría de ellas totalmente imaginarias, carentes de todo fundamento, tanto en la Biblia como en la historia. Entre ellas, que fue él quien fundó la Iglesia de Roma, que él fue el primer papa, que desde entonces y hasta el presente ha habido una sucesión ininterrumpida de pontífices en Roma, que él y sus sucesores son los vicarios de Cristo en la tierra, que a él y a ellos les fue conferido por el Espíritu Santo el don de un supremo magisterio infalible sobre toda la cristiandad y centenares de etcéteras más. Todos ellos, como ya lo mencioné, absolutamente carentes de todo fundamento bíblico e histórico. Qué distintas habrían sido las cosas si esta organización religiosa hubiera seguido el consejo del apóstol en relación a las profecías, en lugar de ignorarlas o tergiversarlas, despojando a los creyentes de la imprescindible orientación y el poderoso incentivo a la santidad que Dios comunicó a su pueblo mediante el ministerio de los profetas. Qué enorme tristeza es la que me produce esta penosa realidad, mis queridos amigos. Bueno, luego de estas reflexiones bastante más extendidas de lo que las había pensado, volvamos a nuestro tema, continuación del que estuvimos analizando en nuestro estudio anterior. Me refiero al gran problema de Dios, el problema más grande del universo todo, el problema de cómo demostrar la total falsedad de las impugnaciones de Satanás contra el carácter, la sabiduría y la ley de Dios. ¿Cuál es el verdadero centro de todas las impugnaciones satánicas, tantas veces repetidas por sus agentes humanos? La injusticia del Creador, la injusticia de crear seres inteligentes, pero totalmente incapaces de cumplir las leyes a las que los sometió el mismo Creador. En síntesis, si Adán y Eva cayeron, el único gran culpable del fracaso de ellos fue Dios, porque el cumplimiento de sus requerimientos estaba mucho más allá de las posibilidades de ellos. La prueba, la caída de ellos. Como lo vimos en nuestro estudio anterior, ya no se trata de comprobar que el hombre como Dios lo creó, en total y perfecta armonía con la ley de Dios y en plena capacidad de guardarla, pudo haber resistido exitosamente la tentación a la desobediencia.
Eso ya quedó definitivamente probado por Jesús en su humanidad, ferozmente atacado por Satanás, con las tentaciones más poderosas y sutiles que pudo idear, empeñado a fondo con todo su poder en hacerlo caer y sin embargo derrotado en todas sus instancias. Jesús demostró que no hubo falla alguna en la creación de nuestros primeros padres. Ellos estaban plenamente capacitados para desenmascarar a su gran enemigo en todas sus tentaciones y derrotarlo. Si cedieron fue por su propia decisión. Jesús, tomando la misma naturaleza espiritual de ellos antes de la caída y en condiciones muy desventajosas, derrotó a Satanás en todos los frentes. ¿Aceptó Satanás su derrota y la refutación consiguiente de todas sus acusaciones contra Dios? No, por supuesto que no. Aunque Satanás ha pretendido descartar e ignorar esa demostración, Dios decidió ir más lejos en la aceptación del desafío y se ha propuesto comprobar que los hombres y las mujeres de hoy, ustedes, mis apreciados amigos, y yo, aún en nuestra naturaleza actual caída y debilitada como lo está por los resultados de la ley de la herencia, también podemos vivir en perfecta armonía con la ley de Dios, es decir, en comunión y armonía con el autor de esa ley, con Dios. Si bien es cierto que Dios ha tenido en todos los tiempos hijos suyos en los cuales se pudo ver una vida tal de victoria sobre el pecado, Satanás argumenta que pudieron llegar a ese nivel espiritual debido a privilegios y favores injustos de parte de Dios. En otras palabras, contrariamente a lo que la Biblia afirmó, Dios habría hecho acepción de personas con ellos, concediéndoles algo que no está al alcance de los demás seres humanos, algo así como un poder sobrehumano que los volvió inmunes a cualquier tentación de Satanás. Pues bien, Dios aceptó el nuevo desafío, la nueva impugnación satánica, y se comprometió, y en hacerlo puso en juego la estabilidad misma de su gobierno, a tener sobre la tierra un pueblo, no ya individuos aislados aquí y allá, sino un pueblo muy numeroso, cuyos integrantes reflejen plenamente su imagen. Este pueblo estará constituido por individuos que pertenecen a todo el espectro de la humanidad, enormemente heterogéneo como lo es, individuos de toda extracción social, económica, académica y de cualquier otra categoría con la que los hombres evalúan a los hombres. ¿Cuántos habrían de ser los componentes de este pueblo? El Apocalipsis, en 2 de sus capítulos, los capítulos 7 y 14, especifica su número. ¿Han escuchado, amigos, hablar de los 144.000? Pues ellos lo son. Ellos son los que formarán ese pueblo que constituirá la prueba definitiva de la inocencia y de la justicia de Dios, tan seriamente cuestionada por Satanás. No entraré ahora en los detalles acerca de este pueblo, ni tampoco acerca del número en sí. Bastará aquí con recordar, en lo que atañe a este número, que el Apocalipsis es un libro simbólico, y por lo tanto debe serlo también esta cifra. De hecho, nos cuenta San Juan en Apocalipsis 7:9, cómo después de escuchar el número y de recibir varias informaciones adicionales acerca de sus integrantes, se dio vuelta para contemplar a esos 144.000, y lo que vio fue algo que no esperaba, totalmente sorprendente, una enorme e incontable muchedumbre. En sus palabras, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Ese pueblo numerosísimo, como lo describe el apóstol, y en cuyas vidas ya no habrá rebelión ni pecado, ese pueblo que vivirá sobre la tierra en la hora más difícil y oscura de la historia de este mundo, todavía en el futuro, cuando más difícil sea guardar la ley de Dios, cuando más excusas podría haber para justificar su violación, ese pueblo constituirá la prueba final, la de la perfecta justicia de Dios, la demostración que el universo todo aguarda. A pesar de que sus integrantes serán muchos, muchísimos, otros pasajes bíblicos indican
que tristemente en ninguna manera abarcará a todos los habitantes de la tierra, ni siquiera a una mayoría. De hecho, Jesús se refirió a ese pueblo como manada pequeña. Numeroso como habrá de serlo, comparado con el total de la población del planeta, ese pueblo será minoría, una minoría muy pequeña, pero suficiente como para constituir esa demostración final de la absoluta falta de razón o justificativo de la rebelión de Satanás en contra del gobierno de Dios. Para contar con un pueblo tal sobre la tierra, Dios tendrá que haber resuelto la segunda parte de su problema, el problema que mencionamos al principio. Tendrá que haber eliminado completamente el pecado de sus vidas, logrando una transferencia total de los pecados de ellos sobre el perfecto sustituto y garante Cristo Jesús. Y esto tendrá que lograrse antes de que Cristo salga definitivamente del escenario de su ministerio de intercesión, porque cuando Él lo concluya, no habrá ya forma alguna de cambiar la naturaleza individual, porque en ese mismo momento entrará en vigencia, y vigencia definitiva, el solemne decreto contenido en Apocalipsis 22, versos 11 y 12. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Qué tremendo y qué solemne. Tendrá que ser un pueblo, en palabras de San Pablo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 5, 27. Victoria completa sobre todo pecado, reflejo pleno del carácter de Dios en sus vidas, sentimientos y pensamientos como los de Cristo en todas las circunstancias. Ese será el común denominador en todos sus componentes. Satanás insiste en forma interminable que ello es imposible, y para su propia subsistencia confía en que Dios fracasará rotundamente en su intento. Y para hacer aún más inalcanzable el gran objetivo de Dios, en estos días multiplica sus tentaciones, llevándolas a extremos sin precedentes de sutileza y seducción. En palabras que merecen nuestra más seria consideración, escribió alguien: se me ha presentado un horrible cuadro de la condición del mundo. La inmoralidad cunde por doquiera. La disolución es el pecado característico de esta era. Nunca alzó el vicio su deforme cabeza con tanta osadía como ahora. La gente parece aturdida y los amantes de la virtud y de la verdadera bondad casi se desalientan por esta osadía, fuerza y predominio del vicio. Joyas de los Testimonios, volumen 1, 253. Ajustada y gráfica, como lo es esta descripción, ustedes seguramente coincidirán conmigo en que es apenas un pálido reflejo de la situación actual de nuestro mundo. Acabo de decir algo que necesita una clarificación. Hubo antecedentes de lo que está llegando a ser y muy velozmente en nuestro mundo. Jesús se refirió a esos penosos precedentes. ¿Los recuerdan, verdad, amigos? Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Lucas 17, versos 16 y 30. ¿Cómo fueron los días de Noé? ¿Qué caracterizó esos días de Lot? En los días de Noé, en vísperas del gran diluvio, con el cual Dios barrió a esa generación impía, nos dice la Biblia que la tierra se infectó debajo de los pies de sus habitantes, se llenó de violencia y de una corrupción indescriptible. La paciencia de Dios es muy grande y compasiva, pero aquellos antediluvianos la agotaron y vino el diluvio. En cuanto a los tiempos de Lot, los tiempos de Sodoma y Gomorra, varias palabras en nuestro idioma relacionadas con el nombre de Sodoma reflejan el grado de corrupción e inmoralidad de sus pobladores. ¿Y qué pasó con esa generación? Ellos también agotaron la casi inextinguible paciencia de Dios. Descendió fuego del cielo sobre ellos y los consumió. Estos dos precedentes, el mundo antediluviano y la triste historia de Sodoma y de Gomorra, son, sin embargo, limitadas ilustraciones de lo que nuestro planeta está llegando a ser en la actualidad. La intensidad del conflicto en los últimos momentos del drama de los siglos está llegando a niveles no sospechados, ni siquiera imaginados
hace tan solo unos pocos años atrás. ¿Por qué? Porque Satanás no se da por vencido. Al contemplar al pueblo al cual no puede doblegar, a pesar de asediarlo con tentaciones y persecuciones de todo tipo, comprenderá que la existencia de este pueblo sobre el planeta constituye su propia sentencia de muerte. ¿Qué hará entonces? Tratará de destruirlo, de erradicarlo, de exterminarlo, eliminando así, según lo piensa, la prueba que Dios se apresta a presentar en su descargo delante de todo el universo y como argumento probatorio final de la culpabilidad de Satanás. Satanás comprenderá que solo le queda una opción para asegurar su propia subsistencia y que la misma exige irremisiblemente la destrucción total de ese pueblo. Con una experiencia de siglos en el fomento de la intolerancia, la persecución, con todos los recursos de crueldad e inhumanidad inventados y desarrollados por la Inquisición medieval, el gran enemigo de toda paz, de toda dicha, de toda comprensión y armonía, concentrará todas sus energías hacia el logro de este objetivo, la eliminación del pueblo cuya conducta y vida justificarán definitivamente a Dios y condenarán irrefutablemente al gran engañador. ¿Cómo lo hará? Interesante como podría ser la respuesta a esta interrogante, no la intentaré en esta ocasión. Solamente mencionaré que en el momento en que Satanás lance su campaña final de exterminio en contra del pueblo de Dios, la humanidad toda estará ya dividida en dos grupos, el de los leales a Dios y el de quienes no lo son. La heterogeneidad de la constitución de este último grupo no podría ser mayor, porque en él militarán todos los seres humanos que no hayan permitido que la gran obra del santuario se realice en sus vidas. ¿Qué obra? La de la separación completa del pecado de sus vidas. Retornemos ahora al gran problema de Dios. ¿Cómo salvar a los pecadores sin perpetuar al mismo tiempo el pecado? ¿Cómo introducir en el cielo a seres procedentes de este planeta infectado sin provocar al mismo tiempo una epidemia de proporciones aún mayores? Si Dios salvara a los hombres en sus pecados, al darles vida eterna, con ello estaría inmortalizando y perpetuando el pecado. Pero la Biblia nos dice que Dios lo eliminará para siempre, raíz y ramas. En palabras del profeta Malaquías, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Capítulo 4, versos 1 y 3. Pues bien, ¿cómo eliminar el pecado sin eliminar al mismo tiempo a los pecadores arrepentidos? Amigos, la única forma de resolver este problema, el más grande que tiene Dios, estriba en la posibilidad de separar el gran contaminante, el pecado, de los seres humanos. O esto se logra, o la estabilidad misma del gobierno de Dios se verá seriamente comprometida. ¿Es posible para Dios lograr esta separación? Con gozo puedo contestar afirmativamente esta pregunta. ¿Dónde y cómo lo logra Dios? Solamente en el santuario celestial, donde nuestro abogado, Cristo Jesús, intercede por nosotros para darnos perdón y limpieza. ¿Hay algo que nosotros podamos hacer en relación a esto a fin de recibir el hermoso beneficio de esta separación? Sí, definitivamente sí. Escribió San Juan en su primera carta, capítulo 1, verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué significa confesar? Significa admitir exactamente y sin paliativos ni excusas lo que hemos hecho mal. Admitirlo con pena, con tristeza, con la decisión de no volver a cometerlo más. Pecado genuinamente confesado es pecado definitivamente abandonado. Sí, no es tan fácil. No se logra sin luchas y en esas luchas puede haber caídas y reincidencias. Pero el proceso de separación del pecado del pecador debe seguir ejecutándose hasta lograr la separación total. Esto nunca lo lograremos por nuestro propio esfuerzo, es obra de Dios. Pero tampoco puede hacerlo Él sin nuestro consentimiento, sin nuestra cooperación.
¿Entendemos ahora un poco mejor la expresión de Daniel 8:14? ¿Y el santuario será purificado? No, no hemos agotado su comprensión. Lejos de eso. Pero con la ayuda de Dios seguiremos avanzando en esa dirección. Lo importante, amigos, es que Dios no nos coloca ante imposibles cuando nos invita a lograr la victoria sobre el pecado. No nos está hablando de una posibilidad remota, accesible a unos pocos privilegiados, sino de algo a nuestro alcance. ¿Y por qué? Porque lo es porque Jesús todavía intercede por nosotros en el santuario celestial. ¿Nos coloca Dios ante imposibles? No, como tan claramente supo expresarlo San Pablo. Ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses capítulo 2, versos 12 y 13. Sinceramente, apreciados amigos, ¿no nos sentimos agradecidos por ello? Profundamente agradecidos. Es algo que nosotros no podemos hacer. Es algo que hace nuestro Padre Celestial a través de la intercesión de Cristo en el santuario celestial. Cuánta gratitud debiéramos sentir por todo eso. Y ahora elevemos nuestros pensamientos, elevemos nuestra plegaria al Señor, agradeciéndole por todas sus bondades y especialmente por esta maravillosa transformación que nos ofrece. Nuestro bondadoso Padre Celestial, las asombrosas dimensiones de tu amor por la humanidad caída nos llenan de gratitud y gozo y nos llevan a exclamar con el apóstol: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gracias, nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesús, nuestro amoroso Salvador. Amén. Queridos amigos, estamos estudiando temas que seguramente están introduciendo dimensiones de esperanza en nuestro corazón que tal vez ni siquiera imaginábamos. No nos coloca Dios ante imposibles. No nos exige más de lo que podemos hacer con su ayuda y con la presencia de su Espíritu en nuestras vidas. Recuerden que Dios es el que en nosotros coloca, hace posible el querer y el hacer por su buena voluntad. Y con este pensamiento, agradecidos a Dios, me place despedirnos de ustedes hasta nuestro próximo encuentro. Amén.